el espíritu de servicio, que es otro de los parte del equipaje fundamental del emprendedor, saber ponerte de último. Simon Sinek lo definía como en su libro Los líderes comen al final. Creo que es parte fundamental. Todos queremos que el líder siempre, digamos, tome responsabilidad de todos y de cierta forma nos dirija, pero también nos sea como un padre en ese camino, de cierta forma nos genere como que esa jerarquía que dirige pero también protege, ¿sí? Ese es un poco el espíritu que tiene de servicio un emprendedor dentro de su equipaje. Bueno, y para ir finalizando, con ese punto tenemos la inteligencia emocional, que es una emoción dirigida por la razón. Amigos, eso es fácil de explicar. Por ejemplo, cuando uno en una red eléctrica, uno puede percibir que por ahí está pasando energía, ¿cierto? Pero esa energía es ciega. Si esa energía no estuviera canalizada por esos cables, por esas redes, esa energía se iría a cualquier lugar, se perdería y no podría ser utilizada en beneficio del ser humano. Es la racionalidad, es la conciencia del ser humano que sabe cómo establecer unos canales y unas redes para que esa energía se fluya de manera fluya correctamente, la que hace que realmente esa energía, esa electricidad realmente pueda proveer un servicio. Y esto es clave porque nosotros siempre estamos movidos por las emociones en las empresas, la ilusión, la esperanza, que son valores fundamentales que debemos tener presentes todo el día en nuestras vidas, ser soñadores, no obstante tener también claro que esas ilusiones, esperanzas y sueños tienen que pasarse por el escáner de la inteligencia emocional, que es la racionalidad, que comanda a la emoción. No es que la bloquea, no, simplemente la canaliza y le da, digamos, le sirve de filtro para saber cuáles de esas emociones deben salir y cuáles no. ¿De acuerdo? Porque muchas veces en los negocios se toman decisiones por las emociones incorrectas. Miedo, por ejemplo. Sentimos que las cosas están mal y de pronto, ¡pum!, se resulta que salimos a hacer un mal negocio porque pensamos que las cosas estaban mal y resulta que estamos ganando menos de lo que deberíamos. Por euforia nos emocionamos tanto, pensamos que las cosas están tan bien, que vamos a invertir aquí y allá, resulta que el día de mañana no se pensaron bien las inversiones y te quedaste con unos proyectos improductivos. Entonces, es esa inteligencia emocional, poner las emociones al fuego de la racionalidad, lo que hace que puedan ir armoniosamente y de la mano, porque las dos son necesarias. Necesitamos transmitir y sentir emociones, dejarlas, reconocerlas y que florezcan, ¿sí? Y también saber cómo gestionarlas, ¿sí? No bloquearlas, sino gestionarlas para que puedan tener una expresión correcta, ¿sí? Entonces, en cuanto a ese punto, yo creo que dentro del equipaje emocional todos sabemos que eso se necesita, porque si no lo tuviéramos, estaremos todos los días tomando decisiones incorrectas que nos van a llevar hacia un lugar que no es el que queremos. Y la espiritualidad, para finalizar con ese punto. La espiritualidad es clave en el camino del emprendedor. La historia de la Madre Teresa habla mucho de cuando ella, por amor a Jesús, le curaba las heridas a los leprosos, ¿sí? Se las limpiaba. El olor de las heridas de los leprosos era horrible, era asqueroso, nadie se les quería acercar. Eran asquerosamente horripilantes, andaban con campanas para que las personas supieran por dónde iban pasando y así pudieran alejarse. La Madre Teresa llegaba y les limpiaba las heridas. ¿Por qué lo hacía? Le preguntaron: Madre, ¿usted por qué hace esto si esto es algo realmente impudoroso? Esto es algo que realmente a cualquier persona lo inmediatamente le genera un rechazo y lo espanta. Y así es que yo no estoy ayudando a los leprosos. ¿Cómo así, madre? No, yo no estoy ayudando a los leprosos. Yo cada vez que voy a limpiar las heridas de un leproso, yo no veo un leproso. A quien veo detrás de esa persona es a Jesús. Y esa mentalidad, ese espíritu, es el que hacía que con ese amor, con esa búsqueda, digamos, constantemente de servir a Dios, ella sirviera a otros. El verdadero servicio, la mentalidad que he aprendido es que uno no lo hace hacia las personas,
Uno lo hace porque detrás de esas personas o porque ve en esas personas que está Dios, ¿sí? Independientemente de sus creencias religiosas o espirituales. Cuando uno cree en Dios, cuando uno cree en algo más grande, uno por amor a esa entidad, por amor a ese ser, uno hace lo que sea, uno hace todas las cosas posibles para poderlo hacer sentir bien. Y la espiritualidad es la búsqueda constante de Dios. Entonces, este valor dentro del emprendimiento también es fundamental porque nos permite siempre llenarnos de fuerza, de energía, y nos permite a veces encontrarle sentido a cosas que para nosotros son extrañas. Y eso es justo de lo que habla la siguiente diapositiva. Esa espiritualidad, yo quiero enfatizar que no son dogmas, no son, digamos, creencias religiosas, que sí, no es creer porque sí en algo, ¿sí? Las creencias son, digamos, ideas compartidas que tienen las personas sobre un tema, pero la devoción, la búsqueda realmente de Dios es la espiritualidad. Es ese proceso de querer acercarse a Él, de querer cortar la distancia entre este ser individual y ese ser supremo. Esa es, por lo menos, la definición correcta para mí de espiritualidad, porque es la que realmente valora el esfuerzo de la persona por hacer ese acercamiento a Dios y por buscarlo, agradarlo y ofrecerle todo su amor. Entonces, les decía que esto me parece importante en el emprendimiento porque nos permite lo siguiente: fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Nos da todos los días esa energía y esa emoción para hacer las cosas bien y felices. Y también nos permite y nos da una explicación para las cosas que no comprendemos. Cuando a veces pasan cosas que a nosotros nos parecen realmente inexplicables, Dios nos da un alivio con ese: para algo será esto que está pasando, para algo me servirá, para algo ocurrió, ¿sí? En lugar de por qué, ¿sí? El por qué es del ego, que piensa que las cosas tienen que ser de acuerdo a su ritmo y a su pensamiento. El para qué es de la conciencia, que trata de permitir que ese flujo de la conciencia cósmica siga su camino, y que uno simplemente, digamos, trate de adaptarse a ese flujo, a ese plan, a ese hilo de la historia que está contando ese creador, ¿sí? Yo creo que eso nos permite mucha más inteligencia y nos da mucha más persistencia y resistencia en el camino del emprendimiento, en lugar de frustración por pensar que las cosas no salieron como nosotros queríamos. Aquí le encontramos un para qué, otros y nosotros mismos a veces en lugar de eso le encontramos es un por qué. Y con una historia muy sencillita les quiero explicar esto cómo funcionó en mi vida. Yo me encontré con mi misión personal en el año 2018. Mi negocio Que Boleta fue cerrado repentinamente. Yo no entendía por qué. De un momento a otro quedé en la bancarrota, ¿sí? Pero sabía que venía algo bueno. Inmediatamente después de que todo esto pasó y el caos, digamos, estaba arreciando, me empezó a llegar un pensamiento a la mente, y ese pensamiento era: influencia positivamente, influencia positivamente, influencia positivamente. Y yo decía: Dios mío, pero ¿cómo puedo influenciar positivamente si ya me quitaste el lugar desde donde influenciaba? Que era una plataforma, una plataforma de medios de comunicación que llegaba a más de 3 millones de personas. Y yo entendí, entendiéndose para qué, que realmente no le había dado el uso correcto a esa plataforma, que si bien algunas cosas las había hecho bien, otras no las había hecho bien, y no tenía todavía claro algo, y era para qué era ese proyecto, ¿sí? Para qué era esa plataforma, para qué era ese medio de comunicación. Y pues como no lo tenía claro, a veces hacías cosas bien, otras mal, pero cuando ya me llegó este pensamiento claro a mi mente, que no sé de dónde vino, sino que fue como algo que me empezó me salió desde adentro hacia afuera, que era influenciar positivamente. Entendí mi propósito. Y lo único que le pedí a Dios fue: listo, ya lo tengo claro, ahora ojalá tenga la oportunidad de tener otro medio de este mismo calibre en cuanto a impacto, para poder ahora sí
desarrollar mi misión, que es influenciar positivamente. Y se apareció, que es Última Hora Call. Y mi talento para crear proyectos digitales, esto lo prefiero leer de acá, porque me parece un poquito más claro. Se los anoté por aquí. Porque se me había conseguido el talento para crear proyectos digitales que impactaran en comunidades masivas. Y ahora entendía cuál era mi propósito alrededor de esas comunidades. Sabía que tenía un talento, sabía que tenía la capacidad de impactar las comunidades, pero ahora entendía cuál era mi propósito alrededor de estas comunidades. Y ese propósito era influenciar positivamente, generar conciencia, aportar emociones positivas y llevar mensajes que promovieran la autorreflexión, ¿sí? Generar conciencia a través de las noticias, aportar emociones positivas, ¿sí? En la medida de lo posible, porque esto es un entorno complicado y tenso, y llevar mensajes que promovieran la autorreflexión, ¿sí? Esa fue el gran descubrimiento después de una gran crisis. Así que estén atentos. Cuando pasan las grandes crisis, vienen las grandes, digamos, reflexiones. Esos mensajes de la vida que te logran orientar realmente hacia donde vas. Nada hacia donde tú querías, es hacia donde Dios quiere, ¿sí? Y eso es lo que uno le permite realmente encontrar su sentido y su lugar en este mundo. Entonces, esto fue un caso personal. Ahora, ustedes pensarán en el suyo también. ¿Ya tienen claro su propósito? Les pregunto. ¿Tienen claro a qué vinieron a este mundo y cómo lo pueden también proyectar o hacerlo plasmable dentro de sus proyectos? ¿Sí o no? Anótenlo y si al final lo tienen, por favor me lo comparten. Y los que no, me comentan también para saber cómo puedo ayudarlos si es posible.